enemigos del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Dios trataba al pueblo de Israel a través de ellos cuando estos no obedecían. Era tremendamente usado, pero cuando él se sabía bueno. ¿Conocen personas así? Se sabía bueno. ¿Cuántas victorias había tenido? ¿Cuántos hombres enemigos había dejado en el camino? El rey estaba confiado cuando estaba Naamán de su lado, porque era estratega, valiente, y además habían visto con sus ojos las conquistas que él había tenido. Pero tenía lepra. Tenemos que entender, a veces hay pero en nuestra vida. Podemos tener todo, pero hay peros que solo Dios puede resolver. Hay peros en nuestras vidas, en nuestras familias, que solo Dios puede resolver. En el caso de Naamán tenía todo. Y sabe que además él era una buena persona, tenía un noble corazón, pero era leproso. ¿Y sabe por qué le digo que era buena persona? Porque aquí aparece la Isi, que en ese tiempo no se llamaba Isi. Era una niña que el pueblo de los sirios había ido a los israelitas y había traído cautivo. Acuérdense que los pueblos conquistaban, ellos se llevaban cautivos muchas veces a sus jóvenes, a los principales de los pueblos, y en ese tiempo se habían traído cautiva ella, que era israelita, pero ella le servía a la esposa de Naamán, ella. Entonces ella vio a su amo, porque bueno, su ama era la esposa de él, y lo vio con lepra. Y lo quedó mirando y ella le dijo a la señora, ¿a dónde está la señora Naamán? Ve, Claudia, tú serás la señora de Naamán. Tenemos que tener todos los personajes, ¿cierto? Entonces, ella, que era la sierva de la señora de Naamán, le dice, pero señora, si don Naamán fuera a Israel, ahí existe un profeta llamado Eliseo, que estoy segura, que podría traer sanidad a mi amo. ¿Sí? Ahí le estaba contando. Seguimos la historia. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha. Si puede me la da en otra versión, hija. Y ahí vamos leyendo todos, para que vamos todos leyendo. En cierta ocasión los sirios que habían salido a merodear capturaron a una muchacha israelita y la hicieron criada de la esposa de Naamán. Ahí está la esposa. Le vamos a poner, no, porque no le iba a poner corona, no, pues sí, no, nada que ver, ya, no hay corona. Un día la muchacha le dijo a su ama, ojalá el amo fuera a ver al profeta que hay en Samaria, porque él lo sanaría de su lepra. ¿Quién le dijo? La muchacha israelita a su ama, ¿cierto? Luego le dice, Naamán fue a contarle al rey lo que la muchacha le había dicho. Cuéntale. Sí. Dijo que no, dice que sí. Qué medio rebelde este rey. Entonces, y esta dijo a su señora, si rogase a mi señor el profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, el rey, le relató, ¿verdad que estaba leyendo acá? Naamán fue a contarle, el rey de Siria le respondió. El rey de Siria le respondió, bien, puedes ir, yo le mandaré una carta. ¿A dónde están las cartas? Ahí están las cartas.
al rey de Israel. Y así Naamán se fue llevando 30,000 monedas de plata, 6,000 monedas de oro y 10 mudas de eso. ¿Cuánto equivale a eso? Equivale a 330 kilos de plata, 68 kilos de oro y 10 mudas. Todo eso le da el rey porque lo amaba, porque él sabía lo que valía y le dio esa cantidad de oro, de plata, de mudas, de todo, y le manda las cartas para que fuera, ¿a dónde? No, pues, lo mandó al rey que está aquí. ¿Dónde está el rey? Mire, está cabizbajo el rey de Israel. Ahora entonces, Naamán le lleva todo eso al rey. ¿A cuál rey? De Israel. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Ahí está, le lleva. Bien, sigamos. La carta que le llevó el rey de Israel decía: cuando te llegue esta carta, verás que el portador es Naamán, uno de mis oficiales. Te lo envío para que lo sanes de lepra. Paremos ahí. Primero quiero decirles que el rey, este rey, no lo mandó al Eliseo, al profeta. Lo mandó al rey, se equivocó. Porque el recado de la niña era que fuera ¿dónde? ¿Donde el rey? ¿Donde quién? Donde el profeta. Pero él lo mandó donde él acostumbraba seguramente a mandar, al otro rey. Sigamos. Y al leer la carta, el rey de Israel, que está allá, saluda al rey de Israel, salude, es ahí, se rasgó la vestidura y exclamó: ¿y acaso soy Dios capaz de dar vida o muerte para que este tipo me pida sanar a un leproso? Fíjense bien que me está buscando pleito. El Rodrigo se pasó rollo. Ay, no el Rodrigo, el rey. Se pasó película. ¿Sabe por qué? Porque Siria con Israel habían tenido muchos pleitos, muchas guerras. Entonces cualquier cosa, él sentía que podía venir esto nuevamente. Anteriormente habían tenido muchas diferencias, muchas guerras fuertes. Entonces él entendió mal, ¿ya? Entonces, sigamos. Cuando Eliseo, aquí está Eliseo, eso, el 87, ahí en la balada, hombre de Dios, se enteró de que el rey de Israel se había rasgado la vestidura, le envió este mensaje: ¿por qué está su majestad tan molesto? Dígale a Rodrigo, pégale un chachazo. No, eso lo puse yo. Le envió este mensaje: ¿por qué está su majestad tan molesto? Mándeme usted a este hombre para que sepa que hay profeta en Israel. Eso, ¿a dónde lo mandó? Sí, sigue la historia. Así que Naamán, con sus caballos, sus carros, fue a la casa de Eliseo. Venga Eliseo para acá. Aquí está Eliseo. Y aquí aparece Naamán. Sí. Y se detuvo ante la puerta. Y aparece Naamán. Venga Naamán. Sí. Y golpeó. Sí, muy bien. Sigue la historia. Entonces Eliseo envió un mensajero a que le dijera. Salió Eliseo, abrirle la puerta a Naamán. ¿A quién mandó? Me falta un mensajero. Panchito, venga. Usted será el mensajero. Entonces, él le dice: anda tú, le dice. Y le dijera: ve y dile. Y ahí aparece el Franchito frente a Naamán. Y le dice: zambúllete 7 veces en el río Jordán y así tu piel sanará y quedarás limpio. Y quedarás limpio, le dice. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. ¿Qué te metes tú? Por favor, si aquí estamos nosotros. Ay, Dios, ¿te das cuenta? Yo no me meto cuando tú sacas a los chicos y haces esto. Ya, y quedarás limpio. Sigamos. Naamán se enfureció. Miren.
y se fue. Y se fue quejándose. Yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre del Señor su Dios y que con un movimiento de la mano me sanaría de la lepra. Hasta ahí. Gracias, chicos. Pueden volver a sus lugares. Muy bien. Gracias a los reyes. Gracias al profeta Eliseo, a Naamán, a su siervo y a todos. Solamente querer decir de esta historia, agregar que lo primero que Naamán podía ser tremendamente bueno en lo que hacía, pero tenía un pero. Nosotros, tú y yo, podemos ser tremendamente usados por Dios en algún momento de nuestra vida, pero los peros son tremendamente importantes que nos detengamos y los dejemos a los pies de Cristo. La pregunta era, ¿qué estás dispuesto a renunciar? ¿A qué estás dispuesto? ¿O qué es lo que te ha costado más? Esa era una de las preguntas. Y todos nosotros de alguna manera dijimos cosas parecidas. ¿Qué es lo que te ha costado más? Hay cosas que Dios quiere que sí o sí renunciemos en este tiempo. Fíjense la actitud que tuvo Naamán. Enfureció, se fue quejándose. Yo creí, primero, la forma. Yo creí. ¿Quién era? Naamán. Yo creí, o sea, él criticó la forma en que Eliseo lo trató. ¿Por qué? Porque él era un hombre importante. Porque un hombre que había ganado muchas batallas, un hombre que el rey lo tenía en autoestima, lo amaba. Imagínense toda la cantidad de oro que le dio, la cantidad de plata que le dio, solo para que lo sanaran. Pero Naamán cuestionó la forma, el trato que le dieron. Él consideró que no era digno el trato que le dieron. Eso de que no saliera Eliseo a recibirle. Y vuelvo a decir, Naamán se enfureció y se fue quejándose. Yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar. No era la forma que él quería. No era la forma que él hubiera dicho que se hacen las cosas. Mire, sigamos leyendo. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habana, el Farfar no son mejores que toda el agua de Israel? ¿Acaso no podría zambullirme en ellos y quedar limpio? Furioso, dio media vuelta y se marchó. ¿Cuál era el objetivo por el cual Naamán venía a buscar a Eliseo? Ser sano. Chicos, chicas, lo que no debemos de perder de vista es el objetivo. El cómo. Las formas pueden variar. Es más, te voy a decir que la forma y el trato que Dios tiene conmigo no es el mismo que Dios tiene contigo. No es igual. Las formas van a variar. El cómo va a variar. Naamán pensó, sale Eliseo, me recibe, se postra, le hace reverencia. Señor, oh, gran Naamán, ven, toca, te fuiste sano. Y cuestionó la forma en que Eliseo lo trató. Se enfureció. Él, siendo un hombre tan importante, que lideraba, que mandaba, un hombre de autoridad y de poder, ¿cómo le hacen algo así? Pensó que sería como él se imaginó. ¿A ti alguna vez te ha pasado? ¿Te ha pasado que tú tienes una idea del cómo Dios lo va a hacer y viene y Dios te desarma toda la idea y te dice, no es así, yo lo voy a hacer a mi manera? ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Para la próxima vez que te vuelva a pasar, ¿vuelves a sufrir por lo mismo? Si ya una vez
Se supone que lo aprendiste. Dios no va a hacerlo como tú esperas. Él es Dios soberano absoluto. Él sabe y Él sabe el cómo debe hacerlo por algo. ¿Ustedes creen que Eliseo, porque Eliseo todo lo que hizo fue guiado por Dios? Profeta de Dios, guiado por Dios. ¿Ustedes creen que Eliseo fue casualidad que no quiso salir, que mandó al criado y que le dice, anda, 7 veces sumérgete en el Jordán y serás sano? No había casualidad en el cómo sucedieron las cosas. Estaba sujeto al gobierno de Dios, pero Naamán en su orgullo, en su altivez, aún teniendo lepra, no entendía. Él podía hacer muchas cosas, pero con lepra no era nada. Recuerden que los que tenían lepra tenían que ser apartados. Sin embargo, su rey lo recibió, le dio carta, le dio todo, porque lo amaba. Sin embargo, este chiquillo, Naamán, se pasó películas. Como tú y yo nos las pasamos de repente, que tenemos como un tema el orgullo muy arraigado en nosotros. Y creemos que por ser nosotros, Dios va a hacerlo de una manera distinta. Debería hacerlo así. El cómo. Entonces ten cuidado en el cómo y en la forma, en el método que Dios usa. Porque no se va a repetir en cada uno de nosotros de la misma manera. ¿Sí? ¿Está aquí, iglesia? Entonces, como gran estratega militar, veía equivocada la idea esta del río Jordán. No, él era un hombre de estratega totalmente. ¿Cómo se le ocurre a Eliseo mandarme al Jordán? El Jordán era un río lodoso, sucio, oscuro. Pero él dice que tenía en su país, en Siria, ríos mejores, blanquitos. Si usted le da a elegir entre un río blanquito y un río lodoso, oscuro, créame que pensamos lo mismo que Naamán. Está lejos. Yo me voy a un río blanquito, a uno que esté todo sucio. Vaya y métase al Mapocho, con ratones y todo incluido. No, tú decís, no, eso no puede ser de Dios. ¿Dónde está Dios en ese mandato? ¿Lo pensaría o no? ¿Sí? Que te escupan en la mano, ¿sí? Y que te pasen por los ojos. Así lo hizo Jesús con un ciego. ¿Es de Dios o no es de Dios? Uno cuestionaría. Diría, no, la forma no es la que tiene Dios de hacer eso. Guácala. Jesús hacía cosas increíbles, solo para romper esquemas. No es como tú piensas, no es como tú crees, no es el tiempo que tú decides. Es el tiempo, el proceso, el método, la idea es de Dios. Quiero que leamos ¿qué es lo que pensó Naamán cuando el Eliseo no sale y lo manda a sumergirse? No tiene lógica. No hay lógica en esto. No tiene sentido, es absurdo. Cuando usted sienta que algo no tiene lógica, no tiene sentido, es absurdo, posiblemente venga de Dios. Posiblemente sea algo de Dios. A veces creemos con nuestra mente limitada que vamos a entender todo lo que Dios quiere, pues no tiene por qué ser así. No es que tengamos que entender, tenemos que obedecer. Por eso la pregunta a la mesa era, ¿qué entiendes por obediencia? Es que tu obediencia va a estar sujeta si tú tienes clara la idea. Si tú entiendes lo que el otro va a hacer, porque si no, no obedeces. Tu obediencia está sujeta a lo que tu mente dicta, de lo que es correcto, a lo que tu mente dicta, de lo que es lógico. Porque si no, no vas a obedecer. Miren, sigamos leyendo. Entonces sus criados se le acercaron para aconsejarle, Señor, si el profeta le hubiera mandado a hacer algo complicado, era un hombre de guerra, ¿usted no le habría hecho caso? Con más razón si lo único que le dice a usted es que
se zambulla y así quedará limpio. La primera criada que habla es la niña. Vaya donde el profeta. Él obedeció. Acá sus criados le vuelven a decir, miren, en este mismo quiero que es que está ahí en otra versión, espérame. Esa misma, Segunda Reyes 5:13, pero la quiero, parece que, espérate que la anoté. La NTV, ¿no la tiene Sofi, cierto? ¿La tiene NTV? Búsquenmela. Mire, sus oficiales trataron de hacerle entrar en razón y le dijeron, Señor, si el profeta le hubiera pedido que hiciera algo muy difícil, ¿usted no lo habría hecho? Así que en verdad debería obedecerlo. Miren la palabra que aparece acá. Obedecerlo. Cuando sencillamente le dice, ve, levántate, te curará. ¿Ustedes creen que Naamán tenía problema en obedecer a su rey? Ningún problema. Por eso llegó a donde estaba. Pero sí tenía problemas de obediencia, pero no con el rey. Porque nuestra obediencia, obviamente, nuestra obediencia está cuestionada. ¿A quién me lo dice? ¿Sí? Y a veces Dios nos va a hablar a través de un niño. Porque la criada era una niña. Y luego los criados le dicen obedece. Personas que estaban bajo el rango de él. Ojo, porque él sabía lo que era tener rango. Pero la obediencia de él se llama obediencia jerárquica. Solo obedece a los que están sobre él, jerárquicamente. Pero también la obediencia jerárquica podría ser al que tiene más que tú, al que tú lo admiras, al que tú quisieras ser como él. Pero si el que te viene a hablar, tú lo miras en menos, no lo vas a obedecer, aunque sea de parte de Dios. Tú vas a cuestionar si es de Dios. Entonces nuestro problema está acá muchas veces, porque vemos con nuestros ojos lo que Dios no ve. Porque miramos y al parecer del hombre, de acuerdo a eso obedezco. ¿Se entiende? Iglesia, no puedo más fuerte, dame. Mira, él le dice, levántate y anda y sumérgete en el río Jordán 7 veces. El número 7 en la Biblia tiene que ver con la perfección, con Dios. Perfección y santidad. ¿Se acuerdan cuando la mandó al pueblo y le dicen, den 7 vueltas? ¿Cierto? En Josué 6, 4 y 5 dice que los manda y que dé 7 vueltas para derribar a Jericó. Una locura, nadie creería que haciendo eso, no hay lógica. Es que no, de verdad no hay lógica en muchas cosas que Dios mandó a hacer. Pero pareciera que aquellos que aprendieron a obedecer a lo que no es lógico obtuvieron ganancia. ¿Se acuerdan? Detalles en la palabra. Isaías 55, acá está. Isaías 55, 8 y 9. Mis pensamientos no se parecen en nada a tus pensamientos, a sus pensamientos, dice el Señor. Mi camino está muy por encima de lo que pudieran imaginarse. El 9. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus caminos. Yo lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Dice, porque mis ideas no son como las de ustedes. Y mi manera de actuar no es como la suya. Así como el cielo está por encima de la tierra, así también mis ideas y mi manera de actuar está por encima de la de ustedes. Muchas veces es incomprensible mandarte 7 veces a sumergirte en el Jordán. Solo había que obedecer por el objetivo. Pero Naamán no estaba dispuesto.
Cuando su criado de alguna manera le dice, nada más no te cuesta nada. Si te hubieran pedido algo tan difícil lo hubieras hecho, pero era tan fácil sumergirte 7 veces. ¿Sí? Le dice, sin duda Dios quiere tu obediencia completa. ¿Tiene un objetivo contigo? Claro. La idea del cómo lo va a hacer va a variar. ¿Tienes una idea de cómo Dios lo va a hacer contigo? ¿Tienes una idea más o menos? Ya, eso no es. Esa no va a ser. No va a ser la forma en que Dios va a hacer. No. Porque las ideas de Él son más altas que las nuestras, son distintas. El cómo lo va a hacer. Usted tiene un plan de un mes para estar bien. Quizás cómo lo va a hacer. ¿A quién Dios va a usar? Yo creo por mi lógica que va a usar. No lo va a usar a Él. ¿Ya? El método de Dios fue cuestionado por Naamán y lo hizo nublarse ante su necesidad de ser sanado. Sus criados, sus siervos le hicieron entender el poder de la obediencia. Sus criados sí sabían obedecer. Naamán no. Ellos sí tenían claro la obediencia. Obedeció en el versículo 14. ¿Y qué obtuvo por obedecer? Entonces Naamán bajó al río Jordán y se sumergió. ¿Cuántas veces? 7 veces, tal como el hombre de Dios lo había indicado, y su piel quedó tan sana como la de un niño y se curó. El objetivo se cumplió. ¿Costó? Sí costó. Costó no porque Dios lo quisiera que costara. Dios había lanzado la palabra. 7 veces y te sano. Estaba la palabra, estaba la promesa. ¿Por qué costó? Porque se cuestionó el método, la forma, la idea. ¿Quién la cuestionó? El hombre. Eso es lo que pasa con nosotros. La palabra de Dios ya está lanzada, está hecha. El problema es nuestro, que cuestionamos la forma, cuestionamos el método, cuestionamos el cómo. Mientras menos nos demoremos en obedecer, más rápido vamos a ser sanos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Quiero que leamos Lucas 4:27 y ya sí o sí vamos a terminar con esto. Lucas 4:27 y dice, también había muchos leprosos en Israel. ¿Cuántos leprosos habían? Muchos. En el tiempo del profeta Eliseo. Pero el único sanado, ¿quién fue? Naamán. Muchos leprosos habían en ese tiempo. Muchos. Pero solo uno fue sanado. Naamán. ¿Doblegó su orgullo? Sí. Le costó, pero lo hizo. ¿Doblegó su altivez? Sí. Le costó, pero lo hizo. ¿Se humilló? Sí. Le costó, pero lo hizo. ¿Obedeció? Sí. Le costó, pero lo hizo. ¿Obtuvo la promesa de la sanidad? Sí, la obtuvo. Amén. Iglesia, vamos a orar solo para que recordemos que no es como tú piensas que va a ser. No pienses que Dios lo hará de una manera de la que tú tienes en tu cabeza. Mejor dile, Señor, haz como quieras y yo quiero obedecer. Que Dios nos enseñe a obedecer, no solamente jerárquicamente.